Sí. Bueno, vamos a ver los conceptos básicos de la difusión en estado no estacionario. Para poder hacer o llegar a la ecuación de general, el modelo matemático, tenemos que hacer una analogía similar a lo que se hace en transferencia de momentum, por ejemplo, con las ecuaciones de Navier-Stokes, en transferencia de energía, donde se toma un volumen de control. Este volumen de control, pues podemos considerar que fuera este cubo. Entonces podríamos tener transferencia de masa por las distintas caras del cubo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí considerando, tuviéramos una transferencia de masa en el eje X, tenemos una velocidad de entrada y una velocidad de salida de nuestro volumen de control. De igual forma, pudiera haber sido en Y, de abajo hacia arriba, o en Z, de nosotros hacia la pantalla, ¿sí? Se establece el balance de masa y hay que recordar que en el balance de masa tenemos que entrada más generación es igual a salida más consumo más acumulación. Como no tenemos reacción química, entonces vamos a tener que la entrada es igual a la salida más la acumulación. No tenemos generación y no tenemos consumo, entonces aplicamos eso aquí en una distancia diferencial en X y en X más delta X. Por ejemplo, vamos a tener que la velocidad de entrada va a ser el flux NA, que es igual, recordando esto, pues vendría siendo la ley de Fick, ¿verdad? El coeficiente de difusión por la fuerza impulsora, que es una diferencia de concentración en una cierta distancia. Entonces decimos que es la parcial de la concentración de A con respecto a X, evaluado en el punto X, o sea, en este punto de acá. Tenemos por otro lado que la velocidad de salida pues sería esencialmente lo mismo, pero ahora evaluado en el punto X más delta X en este punto. Recordando que el signo negativo en ambos casos nos indica que la transferencia de masa se está llevando a cabo desde un punto de una concentración más alta contra una concentración más baja. La acumulación o la velocidad acumulada vamos a decir que es el cambio de la concentración de A con respecto al tiempo, pero para un cambio diferencial delta X, delta Y y delta Z. Entonces aquí decimos que, bueno, como ya habíamos comentado respecto a la figura, pues la masa se va a difundir en dirección X. Y aquí el cubo pues puede ser un sólido, un gas o un líquido móvil y tiene las dimensiones delta X, delta Y y delta Z. Reacomodando términos en el balance de masa, factorizando el coeficiente de difusión, nos vamos a encontrar esta ecuación, ¿sí? Entonces vamos a dividirlo todo esto entre delta X, delta Y, delta Z y nos va a quedar expresado de esta manera, ¿sí? Ahora, pues esto haciendo lo que el volumen tienda a cero, o sea, a un volumen diferencial, pues nos quedaría una ecuación en forma de una derivada parcial. La parcial de la concentración de A con respecto al tiempo es igual al coeficiente de difusión por la segunda derivada de CA con respecto a X. Esta ecuación que tenemos aquí se le conoce como la segunda ley de Fick, ¿sí? Que de manera general, expresada en términos de coordenadas rectangulares y haciendo el análisis que hicimos en el eje Y para el eje Z, para el eje Y, perdón, y el eje Z, llegaríamos a una ecuación general expresada de esta manera, ¿sí? Ahora, no podemos cambiar de una ecuación diferencial parcial a una ordinaria porque la concentración de A va a depender de dos variables independientes, una que es el tiempo y otra que es la posición, dependiendo hacia qué eje se está llevando a cabo la difusión. Pudiera ser que fuera en los tres ejes, en X, en Y o en Z, o bien como pues hemos venido trabajando a manera de simplicidad y para poder nosotros entender estos conceptos, que sea una difusión unidimensional, o sea, con respecto a cualquiera de los ejes de referencia X, Y o Z, que en la mayoría de los casos tomamos a X, por costumbre, tradición, conveniencia. Los problemas de difusión transitoria unidimensional, ¿sí? Como les comentaba, vamos a trabajar en una sola dimensión, deben o cumplen
los siguientes requisitos para poder aplicar lo que vamos a ver a continuación. El coeficiente de difusión es constante, no cambia con respecto a la posición. Se pudiera dar el caso que esto cambiara, pero nosotros asumimos que es constante. O sea que nuestro sistema se va a considerar que es un medio isotérmico y pues bueno, también a la misma presión, ya que hemos de recordar que las correlaciones empíricas nos muestran que el coeficiente de difusión depende o es afectado por la temperatura, pero también es afectado por la presión. Punto número 2, que de hecho, pues ya lo habíamos asumido previamente, no hay reacciones homogéneas en el medio en el cual estamos haciendo nuestro análisis, que generen a A o que agoten a la especie A, ¿sí? Asimismo, pues bueno, también se considera que no hay una generación de calor, ya que si hubiera una generación o consumo de calor, habría un cambio en la temperatura y al haber un cambio en la temperatura, pues habría un cambio en el valor del coeficiente de difusión. Asimismo, vamos a hacer la consideración de un sólido o de un, pues sí, o un volumen semi-infinito. Esto me lleva a que para un tiempo igual a 0, la concentración de A es constante en toda la extensión del medio. O sea, en todo el cuerpo del análisis que nosotros estamos haciendo, la concentración de la especie A es constante justo cuando el tiempo es igual a 0. A tiempos diferentes de 0, pues se va a generar un gradiente de concentración. Entonces, esto me va a llevar a que resolver la ecuación diferencial parcial que teníamos aquí, que se habría convertido en una ecuación unidimensional, pero es de segundo orden con respecto a X, y además es parcial porque depende del tiempo y depende de X. Al resolverla, mediante diversos pasos matemáticos, vamos a llegar a esta expresión, donde tenemos que la SA de XT es la concentración de A en un punto X a un tiempo T. O sea, estamos aquí en el volumen de control, en un punto X, pues es aquí, por ejemplo, en este punto, a la mitad del cubo que tengo aquí, pero también estableciendo un tiempo. ¿Por qué? Porque como esta concentración va a cambiar con respecto al tiempo, pues tenemos que decir a los 5 segundos, por ejemplo, a las 10 horas, a los 3 años, por mencionar ciertas unidades de tiempo. Tenemos CAI. ¿Qué cosa es CAI? La concentración inicial de la especie en el instante t igual a 0, que habíamos contemplado y establecido que va a ser constante en todo el medio, justo cuando el tiempo es igual a 0. Después ya no. Y tenemos una concentración a S en el lado interior de la superficie expuesta al medio. ¿Sí? Entonces ahí pues va a haber una diferencia de concentración. ¿Sí? Puede que si nosotros estamos, por decir algo, concentrando el volumen de control, pues esta concentración en la superficie va a ser mayor que la concentración inicial de la especie en todo el cuerpo. Si se estuviera migrando masa del volumen de control hacia el ambiente, hacia el exterior, pues esta concentración en la superficie va a ser menor a la concentración inicial. Y esto me va a llevar a que es igual a la función error complementaria de este término que tenemos aquí, X, que es la posición en la cual se presente para un tiempo dado. Y entonces, a partir de eso, pues nosotros conociendo las condiciones iniciales, tanto de la concentración total de A en el cuerpo como de la concentración en la superficie, conociendo el coeficiente de difusión, puedo establecer cuál es la concentración de A en una posición X para un tiempo dado. Y eso me va a llevar a lo siguiente. Bueno, y la función error complementaria, pues yo la puedo calcular su valor a partir de datos tabulados, o bien, como había comentado previamente, pues pudiera ser en Excel, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahorita lo checamos o lo verificamos, y así pues lo vamos a hacer. Ahora bien, esto de acá pues es una expresión general que en lugar de tener ahí datos de concentración, como vemos aquí, pues podemos tener relaciones molares y entonces expresarlo en términos o bien o en términos de la densidad, ¿sí? O bien en términos de las fracciones molares, ¿sí? Esto pues puede aplicar también a sí mismo. Es importante remarcar que puede ser en sólidos y puede ser en gases. Entonces,
pues vamos a resolveríamos un problema. Ah, bueno, les comentaba, la función error la podemos obtener también en Excel. Por ejemplo, aquí nos vamos a traer esta tabla nada más para ver si coinciden o no los valores. Como yo no sé dónde se encuentra en Excel la función de error complementaria, pues aquí yo le puedo decir que busque, ¿no? Le digo que me busque una función que diga error. Y me aparece. No sé yo exactamente pues cuáles sean, ¿verdad? Pero aquí veo una función error complementaria. Entonces, muy probablemente esta es la que yo necesito, ¿sí? Vamos a ver, le doy los valores de X, o sea, por ejemplo, si le escribo 0.38, me debe dar un valor de 0.5910, o al menos muy aproximado. Y vemos, pues sí, o sea, 0.59099, pues es 0.5910. ¿Sí? Le podría decir ahora, por ejemplo, aquí ya tengo la función, que ya no sea 0.38, que sea 1.66 y me deberá dar un valor de 0.01890. ¿Sí? Aquí le ponemos 1.66 y a ver, no le puse es 0.66. 1.66 y pues observamos, ¿verdad? 0.01890, 0.1889, que después se redondaría a 0.01890. Así es como también podemos hacer el cálculo, llamémosle el cálculo directo de la función error complementaria. Esto lo pueden hacer en su computadora, o bien, pues si están con el celular y son expertos usando el celular, pues también la aplicación que descargan de Excel en su celular, pues les permite hacer este cálculo.